Me llamo Javier Ríos, aunque en el mundo del que vengo, el único nombre que importaba era mi apodo, el ingeniero. Tengo 48 años. Durante casi una década, mi trabajo no fue jalar un gatillo, sino construir las pesadillas de acero que ven en las noticias. Esas camionetas con blindaje artesanal que los medios, con una falta de imaginación que ofende, llaman monstruos. Yo era más que un simple soldador. Fui el arquitecto jefe de la flota blindada del Cártel de Jalisco Nueva Generación, la mente detrás de la coraza que protegía al mal. Hoy les hablo desde el silencio absoluto de una celda de máxima seguridad en la prisión ADX Florence, en Colorado, el lugar donde Estados Unidos manda a la gente que quiere borrar del mundo. Cumplo una condena que se siente como una eternidad, pero que en realidad es el precio de seguir respirando. He decidido hablar, no para buscar un perdón que no merezco y que jamás llegará, sino para demoler un mito. Todo lo que creen saber sobre el poder del cártel, sobre la invencibilidad de sus máquinas de guerra, es una mentira. Una mentira bien construida, con placas de acero de media pulgada y soldadura de la mejor calidad. Pero una mentira al fin y al cabo. Y sé que es una mentira, porque yo mismo escondí la falla en su corazón de metal. Fui yo quien, en secreto, les dio a los federales y a los gringos el talón de Aquiles de cada monstruo que salió de mis manos. Les dejé una puerta trasera, un defecto oculto y deliberado que usaron para cazarlos uno por uno, convirtiendo sus fortalezas rodantes en ataúdes de acero en medio de la carretera. La gente habla del poder de fuego de El Mencho, de su ejército de sicarios. Pero nadie sabe que el principio de su fin no fue una bala de calibre .50, ni un operativo de la Marina. Fue un simple sobrecalentamiento en la transmisión que yo mismo diseñé para fallar en el peor momento posible. Se preguntarán, y con razón, ¿cómo un tipo que sabía de soldadura y motores, que tenía un pequeño taller mecánico en las afueras de Guadalajara, donde apenas sacaba para la renta, terminó aquí, en el infierno de concreto del sistema penitenciario gringo? La respuesta no es tan cinematográfica como creen. No fue la codicia, ni el ansia de poder, ni las ganas de ser un cabrón temido. Fue algo mucho más simple y mucho más desesperado. Mi hija, Sofía. A los 8 años, le diagnosticaron una leucemia linfoblástica aguda, una de esas enfermedades que tienen un nombre que no puedes pronunciar y un tratamiento que no puedes pagar. Los doctores me dieron un presupuesto que sonaba a chiste macabro, una cifra con tantos ceros que parecía el número de serie de una pieza de avión. Mi seguro era una basura y mis ahorros se evaporaron en los primeros meses de consultas, quimioterapias y medicamentos que no parecían servir para nada. Estaba ahogado. Cada noche veía a mi hija debilitarse, su pelo cayéndose a mechones, su piel volviéndose casi translúcida, y sentía cómo se me helaba la sangre, cómo la impotencia me comía por dentro. Fue en ese momento, en el punto más bajo de mi vida, cuando el diablo tocó a la puerta de mi taller. No llegó con cuernos y tridente, sino en una lobo negra, impecable, sin placas, con los vidrios tan polarizados que parecían pedazos de noche. Se bajó un hombre de traje, bien vestido, con unos zapatos caros y esa calma peligrosa que tienen los que no necesitan levantar la voz para ser obedecidos. Me dijo que había oído hablar de mi trabajo, que era bueno con los fierros, que sabía hacer cosas que otros no. Me ofreció un trabajo, blindar una camioneta. Algo sencillo, dijo, discreto. Me puso un fajo de billetes de 500 pesos en la mesa de herramientas, justo al lado de una llave de cruz manchada de grasa.
Era más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Suficiente para pagar el tratamiento de Sofía por un año entero. No pregunté para quién era. No quería saberlo. En mi mente, no estaba aceptando dinero sucio. Estaba comprándole tiempo a mi hija. Vi su cara en esos billetes. Y dije que sí. Ese fue el primer ladrillo de esta celda que me rodea. Acepté el trato y sentí como una puerta se cerraba detrás de mí para siempre. El primer trabajo fue una Tundra color vino. El cliente quería un blindaje nivel 5, pero que no se notara. Querían que pareciera una camioneta de empresario, no un tanque. Que aguante cuerno de chivo a quemarropa. Fue la única instrucción específica. Pasé las siguientes 2 semanas trabajando día y noche, durmiendo en un catre en el mismo taller. Soldé las placas de acero balístico por dentro de las puertas y los paneles con una precisión de cirujano. Reemplacé los vidrios por bloques de policarbonato de casi 2 pulgadas de grosor. Reforcé la suspensión con muelles de camión para que aguantara las casi 2 toneladas de peso extra. Hice un trabajo impecable, artesanal, mi obra maestra hasta ese momento. Cuando la entregué, el hombre del traje apenas la miró. Le dio unos golpecitos a una de las ventanas con los nudillos. Asintió para sí mismo. Bien, fue todo lo que dijo, y me dio otro fajo de billetes aún más grande que el primero. Mantén el teléfono encendido. No cambies de número. Una semana después, estaba viendo las noticias locales mientras comía, y allí estaba. Mi Tundra color vino, en medio de una avenida en Zapopan. La habían emboscado. Las imágenes del helicóptero de la televisora mostraban la carrocería perforada por docenas de impactos de AK-47 y AR-15. Pero el habitáculo, mi santuario de acero, estaba intacto. Los ocupantes, quienes quiera que fuesen, habían repelido el ataque y escapado. La policía contaba más de 200 casquillos en el asfalto. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Era una mezcla tóxica de orgullo profesional por mi trabajo y un terror profundo por lo que había hecho. Mi habilidad, mi conocimiento, había servido para que unos monstruos siguieran con vida para seguir matando. Pero esa misma noche, pude pagar el depósito para un nuevo tratamiento experimental para Sofía, uno que traían de Houston. Dormí como un muerto, sin sueños, por primera vez en meses. El teléfono sonó a los pocos días. Era el mismo hombre. Al patrón le gustó tu trabajo, dijo. Quiere conocerte. Me citaron en una bodega industrial en Tlajomulco. Fui, con el estómago hecho un nudo, diciéndome a mí mismo que solo iba a escuchar. Al llegar, supe que ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Allí no había una camioneta, había un cementerio de ellas. Trocas destrozadas, quemadas, llenas de hoyos como coladeras. Y en medio de ese museo del horror, un hombre de baja estatura, con botas de piel exótica y un sombrero que le tapaba parte del rostro, me miraba con unos ojos que parecían no tener fondo. No me dijo su nombre, pero no hacía falta. El aire a su alrededor vibraba con un poder casi palpable. Todos en Jalisco sabían quién era el señor de los gallos. Me llevó a un lado, lejos de sus guardias, y me señaló una de las camionetas destrozadas, una Cheyenne hecha pedazos. Esto, dijo con una voz rasposa, como de lija, es lo que pasa cuando el trabajo está mal hecho. Los que iban adentro ya no están para quejarse. Tú hiciste un buen trabajo. Ahora vas a trabajar solo para nosotros. No fue una oferta. Fue una sentencia. Me subieron a una de sus camionetas y condujimos por horas hacia la sierra.
Me llevaron a un rancho que no aparecía en ningún mapa. Allí me mostraron la verdadera operación. No era un taller, era una fábrica de la muerte. Tenían fresadoras industriales, cortadoras de plasma CNC, un equipo de mecánicos y soldadores trabajando sin parar, bajo la supervisión de hombres armados hasta los dientes. Estaban convirtiendo camionetas de doble cabina, Equitour, de las que usan los contratistas en Estados Unidos, en verdaderos tanques de guerra. Les soldaban una armadura de placas de acero tan gruesa que las balas de calibre .50 apenas le hacían cosquillas. Les montaban torretas para ametralladoras M2 Browning, aspilleras en los costados para que los sicarios pudieran disparar desde adentro. Las llamaban monstruos, y el nombre era perfecto. Eran feas, lentas, ruidosas, pero casi indestructibles. Mi nuevo jefe directo, un tipo al que solo conocíamos como el tío, un hombre gordo y con cara de pocos amigos, me puso a cargo del diseño y la supervisión. El patrón quiere que sean más rápidas, más resistentes, que no haya nada en este puto país que las pueda parar, me ordenó. Y ahí empezó mi verdadera carrera dentro de la organización. Me di cuenta de que el verdadero poder del cártel no eran los sicarios con sus rifles de oro y sus botas de avestruz, sino la logística. La capacidad de mover hombres, armas y drogas de forma eficiente y segura. Y yo, sin quererlo, me convertí en una pieza clave en esa maquinaria infernal. Mis monstruos eran la punta de lanza. Con ellos tomaban plazas, emboscaban a militares, aterrorizaban a sus rivales. Cada vez que veía en las noticias una de mis creaciones, un rastro de fuego y muerte detrás, sentía que una parte de mi alma se pudría. Me convertí en el hombre de confianza para los trabajos más importantes. Si un comandante de alto rango necesitaba un vehículo especial para un trabajito, me llamaban a mí. Si el Mencho mismo necesitaba protección para un movimiento, yo supervisaba personalmente el blindaje. Me pagaban una fortuna. Tenía todo el dinero del mundo para el tratamiento de Sofía. Ella mejoraba, su sonrisa volvía, y esa era la droga, el veneno dulce que me mantenía ahí. Estaba atrapado en una jaula de oro y acero que yo mismo había construido. Veía cosas que ningún ser humano debería ver. Vi cómo torturaban a un mecánico de un cártel rival frente a mí, solo porque su gente había logrado inutilizar uno de mis camiones con una granada. Lo colgaron de una viga y el tío me obligó a mirar, mientras le explicaba las fallas de mi propio diseño. Para que aprendas, me decía. Vi a jóvenes, casi niños, ser entrenados para manejar esas máquinas y morir en ellas en su primera misión. El olor a metal quemado, a pólvora, a diésel y a sangre se impregnó en mi ropa, en mi piel, en mi memoria. Y entonces el juego cambió. El gobierno, presionado por los gringos, empezó a cazar al cártel en serio. La Marina, con su equipo de élite y su entrenamiento gringo, se convirtió en nuestra peor pesadilla. Sus helicópteros Black Hawk, con esas ametralladoras rotativas M134 Minigun que escupen miles de balas por minuto, eran lo único que podía detener a un monstruo. Empezaron a caer. No muchos, pero sí lo suficientes como para que el pánico comenzara a cundir en los altos mandos. Un día, el tío me llamó a su oficina, una cabaña de lujo en medio del rancho. Estaba más serio que nunca. Sobre su escritorio tenía fotos de uno de mis camiones, o lo que quedaba de él, después de un encuentro con un helicóptero. Parecía un queso gruyère de metal. Necesito que sean inmunes a todo. A los helicópteros, a los Barrett .50, a todo.
Quiero que sean invencibles. El patrón no quiere más fallas. Y fue en ese momento, mientras él hablaba y golpeaba las fotos con el dedo, que la idea nació en mi cabeza. Una idea terrible, suicida y, a la vez, mi única posible salvación. No podía hacerlos invencibles. Era imposible. Pero podía hacer que todos lo creyeran. Podía darles una falsa y mortal sensación de seguridad. Podía construirles el caballo de Troya perfecto, una fortaleza diseñada para colapsar desde adentro. Empecé a trabajar en un nuevo diseño, el Monstruo Mark III, como lo llamaba yo en la soledad de mi taller privado. Usé una aleación de acero y titanio que conseguimos de contrabando. Rediseñé el ángulo de las placas para crear un blindaje espaciado que disipara la energía de los proyectiles de alto calibre. Instalé un sistema de llantas que podían rodar por 50 kilómetros, incluso después de ser perforadas por completo. Por fuera, era una obra maestra de la ingeniería defensiva. Le presenté los planos a el tío. Estaba encantado. El patrón mandó decir que está complacido, que sigas así, me dijo, dándome una palmada en la espalda que casi me rompe un hueso. Pero la verdadera innovación, mi secreto mortal, estaba en las entrañas de la bestia, en un lugar donde nadie pensaría en mirar. El principal problema de los monstruos siempre fue el peso. Añadir entre 4 y 5 toneladas de acero a un chasis de una Ford F-350 o una Ram Cuadronitos 500 castigaba brutalmente el motor y, sobre todo, la transmisión. Se sobrecalentaban constantemente, especialmente en persecuciones largas o en los terrenos difíciles de la sierra. Los mecánicos del cártel hacían lo que podían, instalando radiadores más grandes y ventiladores adicionales. Pero era como ponerle una curita a una herida de bala. Era un parche, no una solución. Y ahí fue donde puse mi veneno. Pasé semanas diseñando y fabricando yo mismo, en la noche, una pequeña pieza. Una válvula de derivación para el sistema de enfriamiento del fluido de la transmisión. A simple vista, parecía una pieza estándar, anodina, un simple conector de metal fresado. La instalaba yo mismo en una sección de la línea de enfriamiento, que era casi inaccesible sin desmontar medio motor. Un lugar que ningún mecánico revisaría en un mantenimiento de rutina. La válvula tenía un defecto de diseño microscópico que yo mismo había creado. Estaba hecha de una aleación metálica con un coeficiente de expansión térmica muy particular. Bajo condiciones normales de manejo, incluso a alta velocidad en carretera, funcionaba perfectamente. El fluido ATF circulaba. La transmisión se mantenía a una temperatura operativa estable. Pero la válvula estaba calibrada para fallar bajo un tipo de estrés muy específico. Una aceleración máxima y sostenida durante más de 10 o 15 minutos, con el motor revolucionado al límite. El tipo de conducción que solo ocurre en una situación: una persecución a vida o muerte contra los federales o la Marina. Cuando el motor se mantenía en la zona roja del tacómetro durante ese tiempo, la presión y la temperatura del fluido de la transmisión aumentaban a un punto crítico. La válvula, por el diseño de su aleación, se contraía mínimamente, apenas una fracción de milímetro, pero era suficiente para restringir el flujo de aceite hacia el enfriador principal. Era una reducción mínima, casi imperceptible al principio, pero era el inicio de una reacción en cadena catastrófica. El fluido, sin poder enfriarse adecuadamente, empezaba a sobrecalentarse de forma exponencial. Perdía su viscosidad, se quemaba, dejaba de lubricar. Los engranajes planetarios de la transmisión,
sometidos a un par motor brutal y sin la lubricación adecuada, empezaban a rozar metal contra metal, generando un calor infernal. En cuestión de minutos, 2 o 3 a lo sumo, la transmisión se soldaba por dentro, se amarraba, se bloqueaba por completo. El monstruo, en plena carrera a 120 kilómetros por hora, se detenía en seco como si hubiera chocado contra un muro invisible. Se convertía en una caja de acero inmóvil en medio de la nada. Un blanco perfecto, un ataúd de lujo. Instalé esa pieza en cada uno de los nuevos monstruos que salieron de la fábrica. Más de 30 de ellos. Era mi póliza de seguro. Mi forma de sabotear la guerra desde adentro. Mi única y desesperada oportunidad de redención, aunque sabía que el infierno ya tenía un lugar reservado para mí. Cada vez que apretaba la última tuerca de esa pieza, sentía que estaba firmando mi propia sentencia de muerte, pero también la de ellos. No tuve que esperar mucho para ver los resultados de mi trabajo clandestino. Un convoy de 6 monstruos Mark III, recién salidos de la línea de producción, se dirigía a Michoacán para calentar la plaza, que era su forma de decir que iban a desatar el infierno. La Marina los interceptó en una carretera federal cerca de la frontera del estado. Según los informes de noticias que vi después, fue una operación militar brillante, un ejemplo de eficiencia y precisión. Un bloqueo, un enfrentamiento rápido. Pero la verdad era otra, mucho más simple y mucho más terrible. Yo la supe por uno de los pocos sicarios que logró escapar y regresar al rancho, un joven aterrorizado al que le faltaba una oreja y temblaba como una hoja. Contó, entre balbuceos, que iban a toda velocidad, escapando de los helicópteros que los acosaban desde el cielo, cuando de repente, una a una, las camionetas empezaron a fallar. El motor seguía rugiendo, patrón, pero las ruedas no giraban. Se amarraron los fierros, no más de repente, como si se pegaran. Nos quedamos parados, como patos de feria. Los marinos, desde sus helicópteros y sus vehículos en tierra, los despedazaron. Sin poder moverse, mis invencibles fortalezas se convirtieron en blancos fijos. Los que no murieron acribillados por las balas de calibre .50 fueron capturados. Fue una masacre, una humillación sin precedentes para el cártel. El tío estaba furioso. Su cara, normalmente roja, se había vuelto de un color púrpura. Rompió todo en su oficina. Empezaron las investigaciones internas, la caza de brujas. Trajeron a otros ingenieros, supuestos expertos, para que revisaran los restos de las camionetas que pudieron recuperar. Estaban buscando un fallo, un sabotaje, un traidor. Y todos los ojos se posaron en mí. Mi diseño era el nuevo. Mi gente las había construido. Yo mantenía la calma por fuera. Actuaba preocupado. Proponía teorías sobre la gasolina o el aceite. Pero por dentro el hielo me quemaba el estómago. Un día, uno de mis ayudantes más cercanos, un chico bueno llamado Mateo, que no sabía nada de mi secreto, pero que era demasiado curioso y listo, desapareció. Simplemente no se presentó a trabajar. Nadie hizo preguntas. Su casillero fue vaciado en silencio. Entendí el mensaje. Yo era el siguiente. La paranoia se apoderó de mí. Cada sombra me parecía un sicario. Cada llamada un presagio de mi muerte. Dejé de dormir. Cada ruido en la noche me hacía saltar de la cama, pistola en mano. Revisaba mi coche cada mañana en busca de rastreadores GPS o explosivos. Vivía en un estado de alerta constante que me estaba destrozando los nervios. El punto de no retorno llegó una tarde de martes.
El teléfono sonó. Era el tío. Su voz era extrañamente calmada, casi amable, y eso fue lo que me heló la sangre. «Ingeniero», me dijo, «tenemos un problema con una de las unidades nuevas cerca de Tequila. Se quedó tirada. El chofer dice que es algo de la transmisión. Necesito que vayas personalmente a ver qué pasó. Lleva tus herramientas. Te mando una escolta para que te lleve». Sabía que era una trampa. No había ninguna camioneta averiada. Me estaban llevando al matadero. Era la forma en que operaban. Te hacían sentir que todo estaba bien, que confiaban en ti hasta el último segundo. Colgué el teléfono y supe que se me había acabado el tiempo. Tenía que correr, ahora o nunca. Tenía un plan de escape, uno que había repasado en mi mente 1000 veces durante las noches de insomnio. Una mochila de lona con fajos de dólares, 3 identificaciones falsas, un teléfono satelital y una pistola. Todo escondido en un compartimento secreto que yo mismo había construido detrás del asiento trasero de mi viejo Tsuru. Esa noche no volví a mi casa. No podía arriesgarme a que me siguieran. No pude despedirme de Sofía. Ese es el dolor que me acompañará hasta la tumba. Le escribí una carta, una que sabía que probablemente nunca leería, explicándole todo, pidiéndole perdón. Se la dejé a una prima de confianza con instrucciones de que se la diera solo si no sabía nada de mí en 48 horas. Y entonces, con el corazón en la garganta, empecé a conducir hacia el norte. La huida fue a un infierno borroso de gasolina, café barato y miedo puro. No estaba escapando de la policía, a ellos les podría haber pagado. Estaba escapando de algo mucho peor, la sombra omnipresente del cártel. Ellos tienen ojos y oídos en todas partes, halcones en cada esquina, policías en su nómina en cada pueblo, traileros que les informan por radio de cualquier movimiento sospechoso. Conducía solo de noche, por carreteras secundarias, apagando el teléfono y sacando la batería. Dormía de día en moteles de mala muerte en las afueras de los pueblos, pagando siempre en efectivo, sin registrarme. Cambié de coche 2 veces. Vendí el Tsuru por una miseria y compré una vieja pick-up destartalada. Y luego la cambié por un sedán anodino. Me sentía como un animal acosado, mirando constantemente por el espejo retrovisor. Cada par de faros que se quedaba detrás de mí por más de un minuto era una posible célula de sicarios. Varias veces tuve que desviarme bruscamente hacia caminos de tierra y apagar las luces, esperando en la oscuridad, con la pistola en el regazo, hasta que el peligro pasaba. Sabía que no podía llegar a la frontera por mi cuenta. Me cazarían antes. Necesitaba ayuda profesional. Años atrás, cuando mi nombre empezaba a ser conocido en el bajo mundo, un agente de la DEA, haciéndose pasar por un cliente gringo, había intentado reclutarme. Me había negado, por supuesto. Pero me había dejado una tarjeta con un número de teléfono escrito a mano. Por si alguna vez cambias de opinión, me había dicho. La había guardado, no sé por qué. Era mi única carta, mi última y desesperada jugada. Desde un teléfono público en un pueblo perdido de Sonora. Con el sol cayendo a plomo, hice la llamada. Una voz neutra, con un claro acento americano, respondió. Le dije quién era. Hubo un largo silencio en la línea, tan largo que pensé que me habían colgado. No te muevas de donde estás. No contactes a nadie más. Te contactaremos. Pasé las siguientes 24 horas encerrado en una habitación de hotel que olía a humedad y desesperación, con una silla atrancando la puerta y la pistola en la mano, saltando con cada ruido en el pasillo. Finalmente, el teléfono de la habitación sonó.
Era una voz distorsionada. Me dieron unas coordenadas en el desierto, cerca de la línea fronteriza, y una hora. Ven solo. Si vemos un solo coche más, la cita se cancela. Conduje hasta el lugar indicado. Un cruce de caminos de tierra en medio de la nada. La luna era mi única luz. Esperé. El corazón me martilleaba en el pecho con tanta fuerza que sentía que se me saldría por la boca. ¿Era la DEA o era una trampa del cártel? ¿Me habían interceptado la llamada? Vi unas luces acercándose a lo lejos. No era una, sino 3 camionetas negras, tipo Suburban, idénticas a las que usaba la gente del cártel. El pánico se apoderó de mí. Hasta aquí llegué, pensé. Me bajé del coche lentamente, con las manos en alto, a la vista. Las camionetas me rodearon en un movimiento táctico, cegándome con sus luces altas. Hombres vestidos de negro, con equipo táctico, gafas de visión nocturna y rifles de asalto, salieron y me apuntaron con docenas de láseres rojos. Gritaban en inglés. Eran ellos, los gringos. Me tiraron al suelo. Me esposaron con una brutalidad eficiente, me pusieron una capucha negra en la cabeza y me metieron en la parte de atrás de una de las camionetas. Fui capturado, sí, pero fue la captura más dulce de mi vida. Había cambiado una sentencia de muerte segura por una celda incierta. Había sobrevivido. Y aquí estoy, en esta caja de concreto a miles de kilómetros de mi casa, de mi tierra, de todo lo que alguna vez amé. Mi vida, como la conocía, ha terminado. No volveré a ver el sol de Jalisco. No volveré a oler la tierra mojada después de la lluvia. No volveré a abrazar a mi hija. Hice un trato con el diablo de traje y corbata. Les conté todo lo que sabía. Les di los planos, los detalles técnicos de mi sabotaje. Les di la llave, el kill switch, para mis monstruos. Les expliqué cómo identificar la pieza, cómo predecir la falla. A cambio de mi cooperación total, sacaron a Sofía y a mi prima del país. Ahora viven en algún lugar de Europa, con nuevas identidades, bajo el manto del programa de protección de testigos. Mi hija está a salvo. Su tratamiento está garantizado de por vida. Y ese es el único pensamiento que me permite no volverme loco en este silencio que grita. ¿Por qué les cuento todo esto ahora? No es por buscar la absolución. Sé que para mí no hay redención posible. Es porque mi testimonio ya ha sido utilizado en juicios secretos. Mi condena está sellada. Y antes de que la nada me trague por completo, quiero que se sepa la verdad. Quiero que ese joven que está en algún barrio de México, pensando en entrarle a la maña por dinero fácil, por el respeto que dan las armas, por el poder que da el miedo, sepa cómo termina esto. No termina en una mansión con tigres, ni en un yate en Cancún, ni rodeado de mujeres hermosas. Esa es solo la publicidad para reclutar idiotas. Termina aquí, en una celda de 2x3, donde tu único compañero es el eco de tus errores y el recuerdo de las caras que destruiste. Yo construí las jaulas de acero más fuertes de México, fortalezas sobre ruedas que sembraron el terror. Y ahora vivo en una. La única diferencia es que la mía no tiene ruedas y la condena es de por vida. No hay escape. Nunca lo hubo. Cada billete que tomas, cada orden que cumples, cada vida que ignoras, es solo otro barrote que añades a tu propia prisión. Y cuando la puerta finalmente se cierra con ese sonido metálico y definitivo, te das cuenta de que siempre estuviste encerrado. Y que la única persona que tenía la llave, la perdiste hace mucho tiempo.